buen día, buena tarde, buena noche. Estás en OP, la S37. Ya se activó otra vez casi todo, falta lo de Telegram. Estamos pendientes. Hola, saludos a todos los diferentes en esta noche, día, mañana. Eso no lo cambié porque, bueno, dependiendo de la hora que lo iba a grabar. Hoy seguimos nuestra secuencia en Enoch, el conteo de las estaciones y otros datos. Creo que en nuestra parte de la Tierra poco se ha tenido en cuenta esto. ¿Y por qué lo digo así? Porque Occidente, o sea, donde vivimos, nuestro continente, está regido por un calendario muy diferente al calendario que rige Europa. A veces en el mismo Estados Unidos, en México. eh, entonces, cuando lo digo, es porque otro detalle que uno se encuentra es que, por ejemplo, nosotros escuchamos muy normalmente decir en películas que el este o el oeste, yo creo que se acuerdan. Pues bueno, resulta que es que en las otras culturas y sobre todo en la parte de Europa y el Oriente es muy manejado un calendario que se rige a partir o tienen un doble calendario a partir de las cuatro estaciones. Aquí no tenemos y nosotros sino dos. Entonces, por eso no lo tenemos muy en cuenta, pero hoy en esta grabación quisiéramos dar la conexión de no con este asunto. Comencemos recordando algún detalle, algún o algunos detalles. En la primera visita que hicimos hace unos 13 años o más, al primer libro de Enoch encontramos que son 364 días, lo que conforma un año, que según esto mismo, el conteo actual del tiempo pues, anda perdido, y eso sí lo hemos dicho y reconfirmado muchas veces, pero en la historia hemos cambiado los modelos de conteos de tiempo pasados por o pasando por semanas de 10 días, años donde el corregir se borraron 10 días, eso ocurrió, lo hizo la Iglesia Católica. Eh, Calendarios hechos e impuestos con base a la terquedad de emperadores o papas que poco o nada sabrían de este asunto tan complejo. O sea, explico. Una de las cosas más llamativas de todo lo que hemos vivido en la historia es que hay gente que se encarga de hacer cosas que no saben hacer. Explico. Para que más o menos se hagan la idea. Estos días escuchando a un señor, Máximo. Bueno, él es un español, él sabe mucho de carros. Tiene un grupo en YouTube que se llama Garaje Hermético. Hablan de carros clásicos, viejos, nuevos, modelos, eléctricos, no eléctricos, híbridos, todo eso. Pero él tiene algunas cosas muy particulares. Cuando está contando, cuando las empresas les dio por empezar a hacer diseños de carros o a supuestamente mejorar modelos de carros de antes y cómo se tiraron esas empresas, él siempre dice, y empezaron los políticos o empezaron los gerentes a crear diseños y a decir cómo debería ser el carro que la gente necesitaba. Entonces sí, es chistoso. Un burócrata, sea político, sea un dueño de una empresa, que básicamente tiene el bolsillo y en su mayoría, no todos la cumplen, pero en su mayoría no todos saben cómo es que funciona todo el mercado. Ellos iniciaron una idea, compraron la idea, y bueno, pero en el caso de los burócratas, un político que va a saber sobre qué tipo de carros necesita la gente que vive en norte de Santander, lo pongo por ejemplo porque yo viví en esa zona muchos años, si nunca ha ido allá, si básicamente vas cuando le toca por obligación. Él no sabe lo que es las carreteras allá, él no sabe las temperaturas que hacen allá, él no sabe el tipo de gasolina que usan allá, porque para su información, allá la temperatura es muy caliente, mucho más caliente de la que usted vive en otras partes. Fuera de eso, por ejemplo, en Cúcuta, en Villarrosario, que era donde yo viví, se viven experiencias diferentes. A las 10 de la mañana uno está a 32 grados allá. Mm. Otro dato interesante para complementar todo esto sería, por ejemplo, darse cuenta que la gasolina que usan los países, por ejemplo, en Colombia, en el caso de la frontera, la gasolina que se usó por muchos años era la gasolina que traían de Venezuela, gasolina que era más económica para todos. Yo creo que a ustedes les tocó de alguna manera escuchar de eso. Entonces, él dice eso y cuando este hombre lo explica, a mí me llamaba la atención porque un emperador, un tipo que se cree Dios, decide en base a alguna chifladura que le dio que los calendarios o que el calendario o que la economía o que
Ejemplo, el sistema de salud, que es lo que estamos viendo en este momento, que es terrible para todos. Y me da mucho pesar lo que está sucediendo en Cali. Y lo digo públicamente en el grupo, me molesta eso que está sucediendo. Diga este señor que su modelo es el mejor modelo de, de salud, viendo todo lo que está pasando, viendo cómo se está cayendo la salud y cómo muchas personas mayores, hay que decirlo y hay que aceptarlo, van a ponerse muy mal en su salud por falta de medicamentos y de atención debido a que el gobierno está jugando con la vida de todos y a ellos no les importa y ya lo hemos visto. Entonces no saben y se meten a hacer algo que no saben. Ahora, esto mismo ha llevado al desorden del cuento de la historia. Sí, es que si me voy al concepto de historia de calendarios, eso mismo ha llevado al desorden del conteo, al que hoy por hoy podamos creer más fácil que han existido reseteos a la humanidad y no esos ciclos históricos que supuestamente nos viven vendiendo de asuntos que supuestamente están sucediendo. Eh, es que mire, a nosotros nos dicen que el diluvio del Génesis, pero históricamente nos hemos encontrado ya tres diluvios. Nos dicen del exilio, ¿sí? Y cuando vamos a los exilios resulta que han ocurrido un montón de exilios. Nos dicen de las guerras, ahorita hablamos de eso. Entonces, es increíble. Ahora, para que nos actualicemos un poco, y cuando digo actualicemos es que entremos en orden de ideas y entendamos cómo es que funciona este pequeño asunto, hagamos un pequeño ejercicio en base a preguntas y memoria. Para ello debe recordar qué dice la Biblia sobre el tiempo final. ¿Usted recuerda qué dice la Biblia sobre los tiempos finales? ¿Sí recuerda eso? ¿Qué dice la Biblia sobre los tiempos del fin? Bueno, al recordar el asunto, el pasaje que más fácil llega a la mente es el de Mateo 24. Yo creo que se lo recuerdan. Se lo leo un poquito. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, en este ejercicio lo importante es la memoria, lo que recordemos. Entonces, ¿cuántas veces desde que te acuerdas o has escuchado sobre que ya es el fin del mundo? Haga cuentas. Si de pronto le queda complicado hacer cuentas, ¿desde hace cuánto están diciendo esto? Pues le hago otra pregunta. ¿Cuántas veces han aparecido infinidad de personajes identificados como anticristos? Como posiblemente no lo recuerdan porque tal vez nunca lo han escuchado, no han leído. Y una de las cosas que me gustó a mí en el colegio era leer libros de historia. La materia que más me gustaba fuera de matemáticas o de física era historia y geografía. La historia sobre todo por los datos. Les doy datos. Mire, si buscas en el siguiente enlace encontrarás una buena cantidad de guerras entre naciones, todas ocurridas entre el año 1900 y el 2000, o sea, en 100 años. Esto lo tomé directamente de la Wikipedia. Otro dato, en el mismo documento encontrarás que entre 1950 y 2000 ocurrieron en el planeta unas 70 guerras. Escúchese bien, 70 guerras a nivel mundial ocurrieron entre 1950 y 2000. O sea, guerras entre países, entre naciones, entre los mismos de un país. Eso ocurrió. Ahora, hablemos de los anticristos. ¿Usted sabe cuántos? Mire, según otro link en la misma Wikipedia, mire, ahí está. Estos, según los antropólogos contemporáneos, Calígula y Nerón utilizaban como número de código el 666. Según las profecías de Nostradamus, se identificó a los dos primeros anticristos, probablemente a Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler. Y si usted va a Francia, Napoleón Bonaparte era un ídolo.
Y si usted recuerda la historia que usted y a mí nos contaron de Hitler, Hitler era una cosa seria. Sin embargo, en algunos archivos que están saliendo de la otra historia de Hitler, mm, mejor dicho. Ahora, más modernos hoy en día, tuvimos a Putin hace algunos años y últimamente a Trump. Entonces, el contado de los tiempos desde la perspectiva de la cristiandad está tan embolatada como las mismas confirmaciones de que ciertos eventos ocurrieron. Así que al texto de hoy, a ese que vamos a leer, vamos a revisarle todos esos detalles y vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Mira, aquí está. Es el capítulo 48, dice aplicarse las escrituras a sí mismo. Dice el texto, de la travesía del Sol a través de los 7 círculos, que son el convenio de 182 tronos que él hace en un día corto, y de nuevo otros 182 que él baja en un día largo, y él tiene tronos en los cuales descansa, rotando de allá para acá. Sobre los tronos de los meses desde el día 17 del mes Sivan, él va hacia abajo al mes Teban. Desde el 17 de Teban, él sube. Así de este modo, él va cerca de la tierra. Entonces la tierra se regocija y hace crecer sus frutos. Cuando él se retira, la tierra se entristece y árboles y frutos no tienen florescencia. Todo esto él midió con buena medida de horas y en su gran sabiduría. Él fijó la medida de todo lo visible y lo invisible. De lo invisible él hizo todas las cosas visibles, siendo él mismo invisible. Así tal hago saber a ustedes, hijos míos, distribuyan a sus hijos y dentro de toda su generación y entre las naciones que tendrán el sentido del amor a Dios. Dejen que ellos reciban y puede suceder que ellos lleguen a amarlos más que cualquier dulce manjar terreno y los lean y se los apliquen entre ellos. Y aquellos que no comprendan al Señor, que no aman a Dios, que no acepten, que rechazan, que no reciben estos libros, un gran juicio los espera. Bendito es el Dios bendito, es el hombre que llevará sus yugos y los arrastra consigo, porque él será liberado en el día del gran juicio. Ahora, en la nota de referencia sería este mismo texto, pero lo que voy a hacer es utilizar dos colores, este amarillo quemadito y un azul, para ir leyendo partes que son las que vamos a desarrollar en la clase. Comencemos. Dice, perdón, de la travesía del Sol a través de los 7 círculos que son el convenio de 182 tronos que él hace en un día corto, y de nuevo otros 182 que él baja en un día largo. Y él tiene 2 tronos para acá, sobre los tronos de los meses, desde el día 10 y 17 del mes Sivan, él va hacia abajo al mes Teban, desde el 17 de mes Teban, él sube. Eso es lo que dice ese texto ahora. En esta lectura nos encontramos con un conteo de tiempo, de meses, de días, a partir del 17 del mes Sivan, hacia abajo al mes 17 y desde el 17 del mes Sivan, él sube, es lo que dice el texto. Ahora, ubiquemos los meses. Entonces, en uno de los tantos calendarios que hemos encontrado, porque es que el detalle es que hay muchos, del calendario hebreo, encontramos este es como el más normalito, listo. Entonces ahí están los meses según el orden como aparecen establecidos, ¿cierto? Entonces buscamos Sivan y Teban. El mes 9 es el equivalente a Sivan, el mes 9, mírenlo por acá, Sivan, es entre mayo y junio, que de allí es nombrado Sivan, y Gesvan, el mes 2, octubre-noviembre, es el segundo. Ahora tratemos de organizar lo que no está describiendo. Ahora les aclaro. Gesvan viene a ser Ceban, supuestamente. Podría ser también Shevat, este de acá. Es muy difícil armarlo, pero lo más seguro, según todo lo que estuve leyendo, porque estuve leyendo tratando de encontrar el famoso mes de Ceban, pero no lo encontré por ninguna parte. Solo había una nota por allá de un comentario de un texto antiguo donde decía de que este mes Ceban era un nombre acadio, creo que era un nombre acadio. Entonces ahí fue que medio pude conectarlo y decir, bueno, entonces posiblemente Ceban es Gesvan en el calendario hebreo. Entonces por eso lo ubiqué ahí. Eso también va a dar pie a cierto detalle que nos vamos a encontrar ahorita. Pero adelantemos entonces.
Este sería el calendario y yo ahorita lo estaba explicando en el grupo porque tendríamos que hoy está iniciando el año en este almanaque antiguo, ¿sí? Entonces, según el relato, lo que estamos leyendo nos está diciendo que hay que tener un calendario para entender cómo funciona. Y como yo no tenía una gráfica que me ayudara a conectar todo como más o menos se esperaría, lo que hice fue buscar este calendario hebreo lunisolar, donde están los meses del calendario nuestro y donde están los meses del calendario hebreo. Lo que hice fue tratar de conectar este de acá verdecito, acá, con este que hicimos hace un tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice el texto que Sivan se conectaría con el signo de Géminis y estaría conectando entre mayo y junio, ¿sí? Y Hesban estaría en Escorpio y estaría conectando noviembre-octubre, ¿cierto? Sería lo que estamos teniendo allí. Esto mismo nos llevaría a que si leemos el texto nos dicen que son los 182 tronos, son 182 días. Mire, estos 182 días que están ubicados acá son los primeros 6 meses del año y los otros 182 días serán los otros 182 días del año. Lo que nos está diciendo allí es que serían 364 días. Con esto estaríamos confirmando lo que, como dije ahorita, el calendario de Enoch aprendimos hace muchos años, que el año tiene 364 días. Lo que leímos dice, de la travesía del Sol a través de los 7 círculos que son el convenio de 182 tronos que él hace en un día corto. Ahora, recuerde que esto es una traducción y que están tratando de explicar un concepto que aquí se nos va a embolatar un poquito por un sentido. Y de nuevo, otros 182 que él baja en un día largo y él tiene 2 tronos para acá sobre los tronos de los meses. Si los tronos de los meses los está definiendo así, entonces los tronos son días, pero los tronos también son casas, las casas o los nombres de los meses. Dice, desde el día 17 del mes de Sivan, Géminis, por acá, él va hacia abajo al mes de Tebán. Entonces él dice que va hacia abajo al mes de Sivan. Vendría así, porque es como nosotros lo leemos. O sea, así de acá para acá. Desde el 17 de Ceban él sube. Entonces aquí tengo un lío. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Según todo lo que hemos aprendido, entonces el viaje del Sol es así. En esta lectura, vuelvo. En esta lectura lo que nos está diciendo es que el Sol viaja así. Más nosotros vemos es que el Sol viaja de Aries hacia Piscis. Y Enoch nos está diciendo que el viaje es así, al contrario. No sé si es por otra perspectiva, mejor dicho, ahí hay miles de puertas para explicar y es algo que queda pendiente de revisar, es la dirección de ese recorrido del Sol. Pero hoy no podría hacerlo porque no me da el espacio porque hacerlo involucra que me tengo que ir a mostrar o a explicar ciertas cosas que he leído y que he visto en ciertos documentos y ciertos videos. Y es muy complicado explicarlo. Pero dejémoslo ahí, listo. Dejémoslo ahí en otra oportunidad, cuando podamos, sacamos rato. Y si les interesa, pues hablar del asunto, porque no creo que se vayan a meter los 50, 60, 70 personas que están en los grupos y que nos escuchan a decirme, venga, venga, explíquelo. Pues si llegaran todos a preguntar, pues listo. Me toca parar la clase que estoy dando y ponerme a explicar esto. Ahora, sin las notas de referencia, pasaríamos a la segunda parte del texto, el azulito. Así de este modo él va cerca de la tierra, entonces se regocija y hace sus frutos, y cuando él se retira, la tierra se entristece y los árboles y frutos no tienen florescencia. Todo esto él midió con buena medida de horas y en su gran sabiduría él fijó una medida de todo lo visible y lo invisible. Ahora, suena muy chévere en todo lo que creamos, pero el asunto precisamente de lo que está diciendo, en ese azulito se empezó a dar hoy, el equinoccio de marzo.
Ayer les mandé la imagen y ahorita mandé la anotación de feliz año. El equinoccio de marzo, el momento en el que el día y la noche se equilibran, llega este 20 de marzo. El jueves 20 de marzo, a las 9 horas, el Sol cruzará el ecuador celeste marcando el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el sur. Un instante de equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad cuando el día y la noche duran lo mismo. O sea que hoy nuestro día va a ser exactamente el mismo tamaño. Si usted quiere leer más, tendría que ir a esa página. En esa página dan información muy chévere. A mí me gusta, yo la veo todos los días, lanzan una o dos noticias. A veces les pongo en las noticias una noticia de ellos, porque son muy chéveres. Hay unas muy fáciles de entender y hay otras que a veces son un complique, pero hoy está empezando a suceder eso. Cuando empieza el equinoccio, cuando entra la primavera o entra el otoño, cuando entra, ¿se acuerda que eso es lo que nos nombran? Entonces, cuando entra la primavera es que llega el verano, y cuando llega el verano, entonces las plantas empiezan a dar sus flores. En otra parte, cuando es el otoño, entonces los árboles empiezan a perder su follaje. ¿Sí me entiende? Eso es lo que nos están explicando. Eso es lo que está diciendo no. Pero apoyémonos en este otro video que nos explica el mismo asunto. Eclíptica, solsticios y equinoccios. Dentro de este pequeño vídeo explicaremos brevemente los conceptos de eclíptica, solsticios y equinoccios, los cuales son fundamentales a la hora de comprender todo el andamiaje simbólico y arquetípico de los signos zodiacales. Síguenos a lo largo de este vídeo para descubrirlo. Para comprender los conceptos de solsticio y equinoccio, se hace necesario primeramente comprender los conceptos de plano ecuatorial, eclíptica y plano de la eclíptica, así que vamos a ello. Para comprender lo que es el plano ecuatorial, si visualizamos nuestro planeta girando sobre sí mismo, definiremos dicho plano como aquel que es perpendicular a su eje de rotación y toca toda la línea del ecuador terrestre. Por otro lado, la eclíptica se corresponde con el plano celeste por el cual circulan todos los planetas, incluidos el Sol y la Luna, dado que este plano no es más que el plano gravitacional del sistema solar, el cual corta a la Tierra haciendo 23.5 grados con respecto al ecuador celeste. Ahora bien, dado que la eclíptica no es paralela al ecuador, sino que está inclinada con respecto a este, tendremos sobre ella un punto máximo y un punto mínimo, los cuales definen los días de los solsticios, dado que el mínimo representaría el solsticio de invierno para el hemisferio norte, o lo que es lo mismo, el día con menos horas de luz del año, y el punto máximo de la eclíptica representaría el solsticio de verano, o lo que es lo mismo, el día con más horas de luz del año. Si vives en el hemisferio sur, estos puntos estarán invertidos, por lo que el solsticio de verano estará en el punto mínimo de la eclíptica y el solsticio de invierno estará en el punto máximo de la eclíptica. Estos puntos máximos y mínimos se definen en el planisferio celeste como el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio respectivamente. El solsticio de invierno se da sobre el 21 de diciembre en el hemisferio norte y el 21 de junio sobre el hemisferio sur, mientras que el solsticio de verano se dará el 21 de junio sobre el hemisferio norte y sobre el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Los equinoccios, en cambio, son los días donde la eclíptica atraviesa el ecuador celeste, creando de esta manera días donde la duración de sus horas de luz es igual a la duración de sus horas de sombra, por lo que se les llama equinoccios, o día igual que la noche, y se dan entre el 21 de marzo, donde aparece el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, así como el 21 de septiembre, donde se da el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Como podéis haber notado, los puntos de solsticios y equinoccios son aquellos días dentro del año donde se dan los cambios de estación en ambos hemisferios, por lo que antiguamente eran días que tenían un gran peso en las culturas y solían llevarse a cabo grandes celebraciones. En vídeos posteriores podremos ver cómo esta dinámica de los días de los solsticios y los equinoccios permean toda la cultura antigua con una rica y extensa mitología, creando con ellos el calendario agrícola y todos los mitos antiguos que relacionan los signos zodiacales con el vaivén de las estaciones.
Ahora, teniendo en cuenta lo que nos explican, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado en la historia es que el tiempo lo han cambiado las veces que les ha dado la gana y cada vez que lo han hecho, lo que han hecho es hacer daños en la historia. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues la misma historia nos dijo algunos detalles y en la Biblia, de alguna manera, también encontramos algún detalle interesante. Jeremías 7, 1 al 3. Oráculo que tuvo Jeremías de parte de Yahweh, que decía, ponte a la puerta de la casa de Yahweh y proclama allí esta palabra. Di, oíd el oráculo de Yahweh, todos los habitantes de Judá, que entráis por estas puertas para postrarse ante Yahweh. Así dice Yahweh Sebaot, Dios de Israel. Por un momento, por un instante, démonos un momento de risa. Me imagino que cada vez que lo vean se van a reír. ¿Se acuerdan del señor este? Bueno, el oráculo lo que está diciendo dice, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os dejaré habitar en este lugar. Se movió el texto. Bueno, lo que nos está diciendo el texto es que desde el principio hubo un orden en los tiempos y ese orden era dado para que el hombre se acercara en su ticún, en su corrección, e hiciera la corrección necesaria, la corrección debida, para que el hombre tuviera la capacidad de hacer sus correcciones y no volviera a repetir los errores. Asunto que desde las estrellas, mi interior y todas estas series que trabajamos hace casi 2 años estuvimos hablando. Entonces, hoy volvemos al asunto. Entonces, ¿para qué sirve un calendario, un conteo del tiempo y por qué debería funcionar en el calendario y en el tiempo perfecto de toda esa creación? Porque era el tiempo establecido. Son momentos y tiempos donde aún el espacio, el universo se mueve a favor de aquellas cosas que necesitaríamos hacer. Entonces, tenemos que trabajar sobre ese ticún. Aquí tienen los ticunes que ya hace algún tiempo los vimos. Ahora, confirmando asuntos. Tendríamos que aceptar que en las diferentes etapas de la historia nos han contado, existen varios líos que no son claros en explicaciones. ¿Por qué? Existiendo un conteo exacto del tiempo, ¿se cambió? Es una pregunta que hay que hacerse. Otra pregunta que podríamos hacernos está aquí. ¿A quién realmente ha estado beneficiando este conteo, ese cambio? Pero algo más interesante aún sería saber que los esenios, los descendientes de los hijos de Aarón, el primer Cohen Agadol de la nación de Israel, usaba este calendario. Esto lo tomé de esta página y dice, su calendario, escuchen lo que dice. De su calendario de 364 días fue la causa de un feroz debate entre los diferentes grupos judíos durante el segundo periodo del templo. El calendario lunar, que sigue el judaísmo hasta nuestros días, requiere una gran cantidad de decisiones humanas, eso es verdad. Esto yo los puedo confirmar porque en Israel a esta hora de la vida todavía sí. Si se va a hablar sobre que apareció la luna, entonces si apareció la luna, ha comenzado la luna, el mes, no sé qué. Y aquí dicen, la gente debe mirar las estrellas y la luna e informar sobre sus observaciones. Y alguien debe de estar facultado para decidir sobre el nuevo mes y la aplicación de los años bisiestos, explica Trasum y Ben Dov en un comunicado. Entonces, ese asunto del tiempo hasta ellos mismos lo modificaron. Pero algo que de seguro para la mayoría no existiría es que, bueno, esto también lo tomé otra parte. Resulta que de esa información que me encuentro yo cada rato por el camino y que es excelente, dice, el uso numérico de 7 días se origina en una cuatripartición del mes lunar, en Maracá, en el Aruga y en el Guatapiti, en la, Rimagua significan ambos ruptura de año o el día arrancado del año, y con estos nombres se identifica al 21 de junio. Es el único día suelto que se agrega cada año. El año nuevo. El año de 13 meses suman 364 días y a estos días se añade el día Marat Aka, el 21 de junio, que es el Tinku, el puente, y el nudo del encuentro del año viejo que se va y del año nuevo que viene. Marak Aka, por relacionarse con el sol y para enumerar dentro del calendario,
recibe el nombre de Wilki, que derrama su luz. El Intiraimi significa fiesta del sol y está relacionado con el 21 de junio. El Intiriami se prepara desde la luna nueva antes del 21 de junio y la fiesta central dura desde los 3 días antes y hasta los 3 días después del Wilki, es decir, desde el 18 al 24 de junio. Las fiestas del sol fueron reemplazadas y degenerados por los cristianos con el corazón de Jesús, San Juan, San Pedro, Espíritu Santo, Habeas Cristo y otros. Esto pertenece a esto que les estoy leyendo, pertenece al pueblo Coquimbo de Chile, que también tiene un calendario de 364 días y por si no lo sabían, tiene 4 estaciones. Mírenlo acá. Este es el calendario que ellos usan ahora. A eso está lleno de información y bueno, usted podría decirme que eso es muy complicado. Sí, es que es muy complicado. Tendríamos que irnos a leer las tablas, a traducir y en cierto sentido a retraducir palabras del lenguaje de ellos, que ellos es la lengua de ellos y traerlos a nuestra cultura, a nuestro lenguaje. Básicamente es porque entre culturas, aun siendo países latinos, tenemos diferentes formas de decir las cosas, así como los bayunos, los santanderianos, los paisas y los rolos y los costeños tenemos nuestras variantes acá mismo en Colombia. Listo. Entonces, increíble. Ellos tenían un calendario o tienen un calendario de 364 días. Ahí tienen como para que se den cuenta. Ahora, todo ese capítulo que acabamos de leer o de revisar en Enoch tiene todas estas notas de referencia. Son muchas y algunas no están, otras es la repetición de algo que ya hemos estado viendo. Así que no quise ponerme a leerlas porque esto es cansón, porque es repetir lo mismo. ¿Sí? Otras es que simplemente no está. Entonces avancemos. Sin las notas de referencia, la parte final del texto. Dice, así tal hago saber a ustedes, hijos míos, distribuyan los libros a sus hijos y dentro de toda la generación y entre las naciones que tendrán el sentido del amor a Dios. Dejen que ellos reciban y pueda suceder que ellos lleguen a amarlos más que cualquier dulce manjar terreno y lo lean y se los expliquen entre ellos. Esto ya lo hemos leído en otros textos. Y aquellos que no comprendan al Señor, que no aman a Dios, que no aceptan, que rechazan, que no reciben estos libros, un gran juicio les espera. Y la parte final, la única que resaltó, dice, bendito es el hombre que llevará sus yugos y los arrastrará consigo, porque él será liberado en el día del gran juicio. Listo. Esta parte final del texto ya la hemos encontrado, es otra repetición del mismo asunto, solo la última línea es la llamativa, la que está oscura, la que está subrayada. Ya si usted quiere revisar hacia atrás, cuando hablamos del infierno y todas esas cosas, ahí está. Esa es la explicación. Pasemos a la última parte de la clase. ¿Será que alguien sí leyó o revisó esto? Ese capítulo que se los dejé como por casi 4 meses. La firmeza de la palabra. Ese capítulo 49. Yo juro a ustedes, hijos míos. Yo juro no por ningún juramento, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra criatura que Dios ha creado. Yo juro. El Señor dijo, no hay juramento en mí, ni injusticia, solo verdad. Si no hay verdad en el hombre, dejen a ellos jurar por las palabras. Sí, sí, también, no, no. Y yo juro a ustedes, sí, sí, que no ha habido hombre alguno en el vientre de su madre que ya de anterior no tenga preparado para cada uno de ellos un puesto para el reposo de su alma y una medida fija cuanto le es determinado a un hombre para que sea probado en este mundo. Sí, hijos, no os engañéis, porque ha sido previamente preparado un sitio para cada alma de hombre. Esto es un asunto interesante. No sé cómo como dije ahí, si lo habrán revisado, si habrán leído, no sé. Ojalá se hubieran sacado rato. Preparando mi mente. Aquí quiero introducirlo solamente en unos segundos de un video para que lo escuchen. Porque esto nos va a servir para el domingo. Esto es preparativo para el domingo. Ahora les aclaro. Hace una hora más o menos en el grupo, son las 12:21. Hace una hora más o menos en el grupo les dejé una serie de videitos para ver.
sobre calendarios, tiempo, algunas cosas. Son para esta clase que están viendo en este momento. Listo. Imagínate si te dieras cuenta de que cada desafío, cada éxito y cada relación en tu vida no es una cuestión de azar, que incluso antes de nacer, elegiste a tu familia, a tu alma gemela y a los obstáculos que enfrentas hoy. ¿Qué piensan de eso? Terminamos. Una tendencia que en 2018 se empezó a notar era una cosa piensa el burro y el otro lo que le están jalmando. Esto aparece en esta página y dice, cuando hemos llegado a esta tierra, cuando empezamos a hacernos conscientes de esta vida, es que empezamos a desarrollar toda una serie de vivencias que, dependiendo de la situación propia, creemos o pensamos, nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Jurar, según el hebreo, es Shin Bet Ayin, Shabbat, raíz primaria, propiamente estar completo, pero usado solo como denominativo, hacerse 7 uno mismo, es decir, jurar. Cada vida, cada decisión es algo que preparó nuestra alma. De esto, y parte de esto será lo que trataremos paralelamente en la clase del palebreo de este domingo, la letra Ta. Así que, bienvenidos. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su favor, que Yahweh dirija su bendición hacia ustedes y les dé la plenitud de la letra. De este modo, colocamos el nombre de nuestro Yahweh sobre ustedes para que nuestro Yahweh les bendiga, que Yahweh les bendiga.